Está en TV Cristiana al encuentro con Dios. Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor, con perfume, óleo y mirra, ungieron a mi Señor, lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor. Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, moviéndola pa' que huyera, no pa' que saliera Cristo, fue pa' que entraran y vieran. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso. Muerte, dime dónde está tu aguijón. Dios me los bendiga, amados hermanos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Ya estamos empezando nuestra programación de hoy día. Como todos los días de lunes a domingo a la 1 de la tarde, empezamos con la programación en vivo, entregándoles el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles que nuestra preocupación es que usted, a través de nuestra programación, alcance a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que puede perdonar y salvar el alma del infierno a la humanidad, a las personas, a los seres humanos. Usted tiene que conocer y aceptar a Jesús para alcanzar el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Hay una idea en todas las personas que cuando muere les desea que Dios lo tenga en su gloria. Y para que Dios lo tenga en su gloria, primero ha tenido que obedecer, mientras que ha vivido en la tierra, a Jesucristo el Hijo de Dios como su único Salvador, el que tiene poder y potestad para perdonar los pecados de la humanidad, salvar su alma del infierno, reconciliarlo con el Padre, y entonces sí, como Hijo de Dios, puede descansar en paz cuando tiene que partir de esta tierra. Ya está en medio nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Él es el portador del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor, que Dios ayude a nuestros hermanos a recibir la palabra y a nuestro hermano pastor a entregar el mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga, hermano Sixto Gómez Ayala. Dios le bendiga, hermanos Cisneros, muy buenas tardes. Buenas tardes también a toda la audiencia de TV Cristiana, el encuentro con Dios. Estamos aquí reunidos para poder compartir la palabra del Señor y así poder llegar a vuestros corazones. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta tarde, y vamos a lecturar en el libro, según el Evangelio San Juan, el capítulo 3, el versículo 1 hacia adelante. Vuelvo a repetir, San Juan capítulo 3, versículo 1. Dice así de la siguiente manera la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto?
Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, hermanos, hemos leído la palabra de Dios y vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra, y que Dios ilumine mi mente, hermanos, para poder compartir esta hermosa palabra donde estamos hablando acerca de Jesús con el encuentro con Nicodemo. Oremos, hermanos. Te doy gracias, Señor, en esta tarde por permitirme poder acercarme, Señor, a los ambientes de TV Cristiana, al encuentro con Dios, para poder compartir tu palabra. Sé que tu palabra, Señor, se extenderá por todos los lugares donde haya opción para poder, Señor, entrar en estas redes sociales y poder llegar con el mensaje de tu palabra. Y de esta manera, Señor, estamos difundiendo el mensaje en la cual tú nos has ordenado a todos los que componemos la Iglesia de Jesucristo. Es nuestro deber, Señor, de seguir extendiendo tu evangelio. Así como alguien nos habló a nosotros para conocer tu evangelio, nosotros también, Señor, tenemos que hablar a otros de tu palabra para que también conozcan tu palabra, tu evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra que en esta tarde meditaremos en ella. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a hablar ahora acerca de un personaje de Nicodemo, de Jesús con Nicodemo. Habíamos dicho, hermanos, Nicodemo era un hombre de la secta de los fariseos. No era un hombre cualquiera. Ya venimos, hermanos, siempre leyendo la historia de ciertos personajes y tenemos que darnos cuenta que no eran personajes cualquiera. Eran personajes de renombre, eran personajes, hermanos, que tenían una fama por su entrega en el conocimiento de la palabra de Dios. Y justamente Nicodemo era uno de ellos. Él había escuchado, hermanos, el mensaje de Juan el Bautista, había tenido la oportunidad de escuchar el sermón de Juan el Bautista cuando anunciaba acerca de Jesús, o cuando él hablaba que vengan al arrepentimiento, ¿no? Que se arrepientan de todos sus pecados, que no estaban andando correctamente delante de Dios. Entonces Nicodemo era consciente de esto. Y cuando Jesús, hermanos, también empieza su ministerio, él empezó haciendo sanidades, y él justamente, hermanos, cuando fue a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, Nicodemo había contemplado también cómo Jesús, con autoridad, hermanos, limpió o purificó el templo, donde se había adaptado, hermanos, un ambiente para hacer de este ambiente una entrada de dinero, o sea, un negocio. Y eso lo permitían las autoridades, los gobernantes, los sacerdotes de aquel entonces, para que la gente haga su negocio. Por eso es que cada vez que se acercaban las fiestas solemnes del pueblo judío, entonces lo que más ellos pensaban era que la ganancia que ellos iban a obtener durante el tiempo que dure esas fiestas. Prácticamente dejaron las cosas espirituales, dejaron el sentido de lo espiritual para solamente hacer su propio parecer.
y ya no anunciaban, ya para ellos ya no había esas ceremonias que representaban a la venida del Mesías. Entonces, hermanos, se perdió esa esencia, se perdió esa verdad. Y por eso, hermanos, cuando Jesús viene al templo, Él hizo esa purificación, porque Él no podía entrar al templo así contaminado como estaba. Tenía que hacer una limpieza total, hermanos, porque era su casa donde Él, hermano, iba a entrar. Y al ver, hermanos, a los mercaderes, y al ver su casa convertida en un centro de negocio, hermano, se indignó. Y por eso es que Nicodemo era testigo de cómo con esa autoridad y cómo ese fulgor resplandeciente de la gloria de Dios se manifestaba a través del rostro de Jesús. Entonces Nicodemo pudo visualizar y darse cuenta que este hombre no era cualquiera. Cuando los cambistas, los negociantes de animales, todos salieron corriendo bajo esta autoridad que había ejercido Jesucristo, y solamente Jesús se quedó con aquella gente humilde, sencilla, pobre, con aquella gente que llevaban a sus enfermos. Esa gente, hermanos, estaban contemplando todo lo que Jesús hacía, y al ver la acción que hacía Jesús, entonces ellos como que se dieron cuenta de que había un hombre que por lo menos iba o estaba obrando por ellos. Esta gente humilde, hermanos, contempló lo que Jesús estaba haciendo. Por eso es que cuando Jesús terminó de limpiar y botar a todos esos mercaderes, aquellos negociantes, esa gente humilde, hermanos, fue atendida por Jesús. Jesús hizo ahí sanidades, Jesús bendijo a mucha gente, hizo muchas obras de bien. Y esto fue testigo Nicodemo. Estos milagros, vio lo que Jesús hacía. Por eso es que él era un conocedor de la palabra de Dios. Era un jerarca, no era cualquiera. Era un hombre, hermanos, que conocía, que era un maestro. Y los maestros no eran cualquiera, los maestros eran los escribas, los doctores de la ley, hermanos. Ellos eran los que conocían la palabra de Dios. Y por eso es que Nicodemo era un hombre entendido, era un hombre que, hermanos, que conocía de Dios. Era un hombre que conocía la ley de Dios, los preceptos, los mandamientos de Dios, él las conocía. Y él, hermanos, hacía obras era bondadoso, era generoso. Él se había ganado un lugar, ¿no? Era un hombre preeminente, era un príncipe, hermanos, no era cualquiera. Por eso es que en él hubo curiosidad por querer dialogar con Jesús. Como él tenía conocimiento y conocía las cosas de Dios, la palabra de Dios, entonces él quiso tener ese encuentro con Jesús para discutir, para dialogar, para conversar acerca de la palabra de Dios. Por eso es que él buscó el momento oportuno de cómo estar a solas con Jesús, porque si él hubiese buscado la manera de cualquier hora presentarse a conversar con Jesús o en cualquier momento, entonces, hermanos, hubiese sido visto por las demás autoridades y no lo hubiesen tomado a bien. Él, como un hombre, como un maestro, como un doctor de la ley, hermanos, que vaya a sobajarse ante este hombre, este joven Galileo, hubiese sido mal visto, y él prudentemente, hermanos, conservó esa delicadeza. Y como en su corazón había esa ansiedad, ese deseo ferviente de querer conversar con este hombre, porque él reconocía que él era un enviado de Dios. Entonces, hermanos, busca la manera de cómo acercarse a Cristo.
él comienza a indagar, a averiguar dónde se quedaba Jesús o cómo lo podía encontrar a solas. Y Jesús siempre se iba al monte de los olivos. Entonces, hermanos, él se enteró y esperó la medianoche, esperó que la población, hermanos, se acostase, se fuese a dormir, y él en la soledad de la noche, de la oscuridad, él, hermanos, buscó ir a tener ese encuentro para discutir con Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando llega la medianoche, él se va a donde estaba Jesús. Y ahí, hermanos, tiene el encuentro con Jesús. Jesús, hermanos, al verlo, porque él se acercó y le habló, ¿no? Y le dijo, maestro, le habló. Vino, dice, a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren, hermanos, la expresión de él. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro. O sea, no expresa, él no lo reconoce como el Mesías, como el ungido de Dios, sino simplemente como un maestro que viene de parte de Dios o es enviado por Dios. Entonces, ahí él está demostrando su incredulidad. Y Cristo, hermanos, cuando lo ve a él, lo primero que Cristo examinaba era la parte interna de la persona. Y cuando Jesús examina la parte interna de Nicodemo, él vio las intenciones de este hombre. Este hombre venía a dialogar con Jesús para discutir. No había una intención de un cambio. Entonces, hermanos, y por eso es que Jesús sabía que si él le hablaba las cosas espirituales, no iba él a poder discernir las cosas espirituales. Porque cuando no hay en el corazón esas cosas buenas, si hay duda, hay incredulidad, pues jamás vamos a poder discernir las cosas espirituales. Y por eso es que Jesús, hermanos, le dio a entender que si él quería apercibir las cosas espirituales, tenía pues que haber en él un nuevo nacimiento. Él tenía que nacer de nuevo. ¿Acaso esta palabra nacer de nuevo era novedad para Nicodemo? ¿O esta palabra le venía de sorpresa a él? No, ellos ya, hermanos, sabían a quiénes se aplicaba esta palabra. Porque cuando un pagano se adhería a la fe de los judíos, le llamaban recién nacidos. A los que recién se integraban a la fe de los judíos o a la fe de Dios. Entonces, hermanos, a ellos le llamaban recién nacidos. O sea que esta palabra, nacer de nuevo, no era para él una novedad, sino que él, en una forma irónica, ¿no? Como pensando, como Jesús no le contestó directamente la pregunta que él le hizo, entonces él pensó que Jesús le estaba desviando la pregunta. Pero no era así. Jesús quería que él, primeramente, para que perciba las cosas espirituales, tenía que haber dentro de su corazón una limpieza, una purificación,
Y esa purificación, hermanos, no lo hace cualquier cosa natural. Solamente el quien puede purificar nuestros corazones es el Espíritu Santo. Después no hay otros medios de cómo pueda este corazón ser purificado. Quiero decir, ser sacado de muchas cosas incorrectas que tenemos almacenado en nuestro corazón. A pesar que Nicodemo era un hombre que tenía conocimiento teológico, pero le faltaba hacer un cambio en su vida. Él tenía que empezar de nuevo, tenía que nacer de nuevo, tenía que despojar de todas esas cosas incorrectas que no le dejaban, hermanos, visualizar las cosas espirituales. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, con muchos cristianos también. Podemos tener un conocimiento grande, podemos ser bien preparados intelectualmente, conocer, hermanos, los atributos de Dios. Pero si es que, hermanos, hay prejuicios en nuestro corazón, como lo había en Nicodemo, por su conocimiento, él hacía alarde. Él quiso tener el encuentro con Jesús, pero no para cambiar, sino para ver quién conocía más de repente. Para salir de ciertas dudas. Pero no iba a entender las cosas espirituales, lo que Jesús le iba a decir. Por eso es que Jesús le dice que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos, o no podrá discernir las cosas espirituales. Entonces por eso es que él le responde irónicamente: ¿acaso un hombre viejo podrá entrar en el vientre de su madre y volver a nacer de nuevo? Es una ridiculeza contestar así de esa manera. Él perdió la noción y con eso demostró, hermanos, demostró su ironía. ¿Dónde estaba su personalidad de caer él en ese juego? Es que muchas veces, hermanos, nuestra mente, cuando es, hermanos, turbada por las cosas que, hermanos, hay en nuestro corazón, no somos prudentes para dar una buena respuesta. Y eso es lo que sucedió con Nicodemo. Entonces, Jesús no le estaba dando a entender eso. Él ya lo habló con ironía. Él sabía que es imposible, hermano, que es imposible que un hombre pues pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer. Jesús no le quería decir de esa manera. Entonces, hermanos, lo que él tenía que hacer era arrepentirse primeramente. El que no naciere de agua significa el bautismo en agua, el bautismo de arrepentimiento, que simboliza una nueva vida. Entonces, hermanos, de ahí es que este hombre tenía, hermanos, que él creer, y le era urgente a él tener esta nueva vida. Si él tenía ese interés en querer dialogar con Jesús las cosas espirituales, pues no se tenía que perder el tiempo. Y Jesús no había venido para perder el tiempo. Así es que Jesús quería que él se despoje de todo lo que le perjudicaba, para que pueda percibir las cosas espirituales. Hermanos, y esto fue así, porque Nicodemo se sorprendía de la manera como Jesús le hablaba. Nicodemo era un hombre, hermanos, famoso, era un hombre de la alta jerarquía, no era cualquiera, era una autoridad del Sanedrín, era un hombre investido de un poder
de autoridad, y no era cualquiera. Y al ver que Jesús, el trato que le daba, ¿no? O sea, de este joven Galileo, de este jovencito, porque Jesús tenía 27 años. Este hombre Galileo estaba hablándole a su nivel de él. Se quedaba sorprendido. Hermanos, pero lo importante de esta conversación es que Jesús trató de hacerle entender que el Espíritu Santo es el que obra dentro de la persona. Y Jesús quería que él aprenda a conocer el poder del Espíritu Santo. Si él no recibía al Espíritu Santo en su corazón, esas dudas, esos prejuicios, esos malos hábitos que había en su corazón, jamás le iban a permitir llevar una vida de espiritualidad, poder discernir las cosas espirituales. Por eso es que Jesús le habló, porque Jesús conocía su corazón y el interés de este hombre. Así es que, hermanos, él se vio convencido de que, y maravillado de que Jesús, de que este hombrecito Galileo, de allá de Galilea, de Nazaret, hermanos, del territorio de Galilea, ese hombrecito pobre, humilde, sencillo, era, hermanos, verdaderamente el enviado de Dios. Entonces él pudo apercibir la palabra. Cuando él entiende, hermanos, cuando deja la ironía y Jesús le hace ver y le compara aún con el viento viene de donde quiere y a donde quiere se va, mas tú no lo ves ni sabes a dónde va. Dándole a entender que así es la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene al corazón, comienza, hermanos, a obrar internamente. Y paulatinamente el Espíritu Santo va haciendo la obra. Quiero decir que el cambio de la persona es poco a poco. Esa es la obra que va haciendo el Espíritu Santo. De repente no hay un cambio radical. Pero, hermanos, la obra del Espíritu Santo es un cambio que va paulatinamente, poco a poco. Conforme va entrando la palabra de Dios en tu corazón, se va notando el cambio, va volviendo en la persona la imagen de Dios. El diablo las borró. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y eso era lo que necesitaba Nicodemo, y él pudo entender esto. Por eso es que al final, hermano, de todo esto, Nicodemo, hermanos, él escuchó el mensaje de Cristo. Él pudo apercibirlo y se dio cuenta que él no solamente era un maestro, sino que Jesucristo era el ungido de Dios, el enviado de Dios, para poder redimirnos de nuestros pecados. Él era del quien hablaron los profetas. Por eso es que él, hermanos, cuando recibió la palabra de Dios, la palabra de Cristo, él de repente no se notó su cambio, no lo hizo, hermanos, en una forma tan transparente, de repente, por temor al Sanedrín, a las demás autoridades, no, porque él pertenecía a ese rango. Pero, hermanos, la palabra de Dios fue germinando dentro de su corazón. Cuando, hermanos, más después nos cuenta la historia que cuando Jesús fue, hermanos, sacrificado, fue llevado a la muerte. Entonces, hermanos, ¿no? Él pudo apoyar, hermanos, en el entierro de Jesucristo, con José de Arimatea. Ahí Nicodemo, utilizando su influencia, porque Nicodemo era un hombre rico, tenía, hermanos, económicamente estaba bien puesto. Entonces, hermanos, él no solamente colaboró en la muerte de Jesús, sino también apoyó en la obra
en el crecimiento de la obra, o sea, del Evangelio de Jesucristo. Apoyó a los discípulos, apoyaba en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra que Cristo le habló, hermanos, en el futuro tuvo el resultado. Hermanos, porque cuando la palabra llega al corazón, llega a buena tierra, es como una semilla que cuando llega a una buena tierra, a su tiempo da frutos, hermanos, y los frutos son buenos. Y esto es lo que sucedió con Nicodemo, porque más tarde se vio los frutos de la palabra que Cristo le habló. Así que, hermanos, para nosotros esto es una enseñanza, hermanos, que si nosotros queremos discernir las cosas espirituales, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios entre en nuestro corazón. Jesús dice, yo estoy a las puertas y llamo. Jesús es prudente, Él está a las puertas, esperando, hermanos, que tú le invites a pasar. Él quiere hacernos un cambio en nuestra vida. Él quiere purificar nuestro templo, que es el corazón. Porque, hermanos, nuestro corazón está lleno de impurezas que contamina nuestra vida y que no nos deja discernir y que no nos deja que su palabra alumbre a través de nuestra mente. Por eso nuestra mente siempre está entenebrecida o obscurecida. No podemos discernir la palabra del Señor. Dejemos, hermanos, sometámonos al Señor y escudriñemos la palabra y pidamos la dirección del Espíritu Santo para poder entender las cosas con más claridad. Y el Espíritu de Dios iluminará, hermanos, nuestro esfuerzo para ir entendiendo la verdadera palabra. Y esa palabra es la que vamos a compartirlo, hermanos, como lo estamos haciendo en estos momentos. A través de estas redes sociales estamos tratando de llegar a muchos corazones. Hermanos, es la palabra de Dios que la compartimos y es la palabra quien va a cambiar vuestra vida. Así como me cambió a mí, también te va a cambiar a ti y a muchos. Hermanos, estas consecuencias que estamos viviendo en este tiempo es producto, es el camino que Dios está preparando para nosotros los cristianos para poder hablar la palabra del Señor a muchos corazones, hermanos, que están siendo afligidos por las desgracias que se está viviendo, hermanos. Así es que es el momento en que tenemos que levantarnos y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Dios bendiga en esta tarde esta hermosa palabra y llevémoslo por obra. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él está siempre atento a nuestra decisión que tomemos en acercarnos a Él. Dice Dios que el que llama, se le abrirá. Y dice Jesús, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, sino que lo reciba. Ama al pecador, pero odia al pecado. Por eso es que no quiere que sus hijos, que su creación del Padre Jehová se encamine por la senda del mal. Por eso Jehová bendito dio a su Hijo, lo envió para que pagase el precio de la salvación de tu alma. Y tú no puedas perderte, igual que el enemigo de Dios, que es Satanás, el diablo. Tú tienes oportunidad, solo tienes que decidir aceptar a Jesús como tu Salvador. Bendito sea nuestro Dios. ¿Ha escuchado usted la palabra de Dios? Es usted el portador de la decisión que ha de tomar para que usted pueda alcanzar la salvación de su alma. Vamos entonces a pedir a nuestros contactos que compartan con sus contactos para que puedan de esa manera muchas personas recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Tenemos ya hermanos que nos están viendo en diferentes países, pero nos falta llegar a muchos. Tenemos también al Perú muchos hermanos que nos están viendo en diferentes lugares del Perú, pero nos falta llegar a muchos más.
Por eso pedimos que tú compartas con tus contactos para que muchas personas más puedan ver la producción de este ministerio que está dedicado a predicar el Evangelio a través de las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Vamos con un tema para refrescar su alma a través de nuestra programación de TV Cristiana al encuentro con Dios. Viene. Más. Ahí. Amado Padre, amado Dios de la gloria, yo quiero que tú me llenes más con tu presencia poderosa, que tu Espíritu Santo fluya en mi ser. Oh Santo, oh poderoso Rey de la gloria, lléname más, Señor, ahora. Oh Santo. Ahí dile. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de tu poder. Tócame, lléname con tu poder. Sí, Señor. Tócame, lléname con tu poder. Tócame más, dile. Yo quiero más de tu poder. Más, Señor. Yo quiero más de tu poder. Tócame, lléname con tu poder. Tócame, lléname con tu poder. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de tu poder. Tócame, lléname con tu poder. Tócame, lléname con tu poder. Tócame más, Señor, porque necesito de ti, Padre. Porque alejados de ti nada podemos hacer, porque tan solamente contigo somos más que vencedores, Señor. Palmas. ¡Para Cristo! Palmas. ¡Para Cristo! ¡Vamos, dilo ahora! Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de tu poder. Tócame, lléname con tu poder. Tócame, lléname con tu poder. ¡Ándala más ahora! Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de tu poder. Tócame, lléname con tu poder. Tócame, lléname con tu poder. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de tu poder. Tócame, lléname con tu poder. Tócame, lléname con tu poder. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Alabemos todos a nuestro Padre Celestial, Jesucristo. ¡Poderoso! Jesucristo. ¡Poderoso! Jesucristo. ¡Poderoso! Aleluya. ¡Gloria a Dios! Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra programación. Son exactamente la 1:47 y seguimos un tema más para que usted pueda disfrutar de la programación de nuestro canal de televisión Al Encuentro con Dios. TV Cristiana Al Encuentro con Dios en el Facebook y en el YouTube. Usted pone también Al Encuentro con Dios TV y va a ver toda la producción desde que nos iniciamos en el canal de YouTube. La gloria sea nuestro Señor. Vamos con otra alabanza más. No se olviden, nuestros hermanos y amigos que nos ven,
de compartir nuestra producción con sus contactos para que puedan ellos también ser bendecidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con el último tema. Luego de esto cerramos nuestra programación en vivo y nos conectamos con la programación grabada hasta las 4 de la tarde. Recuerden que siempre la programación grabada empezamos con un mensaje a la conciencia expuesto por la misión del hermano Pablo. Gloria sea nuestro Dios. Reciba la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Conmigo será hasta mañana a la 1 de la tarde. Dios me los bendiga. Señor mi Dios, yo no entendía. Señor mi Dios, yo no entendía. Mundo cruel, mucho tiempo me hizo llorar. Mundo cruel, mucho tiempo me hizo sufrir. Pero tú, Dios mío, nunca me abandonaste. Pero tú, Dios mío, nunca me abandonaste. Cuando más te necesitaba, tú llegaste a mi vida. Cuando más te necesitaba, tú llegaste a mi vida. Cuando lloraba, tú me decías, hijo, ya no llores. Cuando sufría, tú me decías, hijo, ya no sufras. Gracias, Padre mío, por tu amor incomparable. Gracias, Padre mío, por tu amor incomparable. Señor mi Dios, yo no entendía. Señor mi Dios, yo no entendía. Mundo cruel, mucho tiempo me hizo llorar. Mundo cruel, mucho tiempo me hizo sufrir. Pero tú, Dios mío, nunca me abandonaste. Pero tú, Dios mío, nunca me abandonaste. Cuando más te necesitaba, tú llegaste a mi vida. Cuando más te necesitaba, tú llegaste a mi vida. Cuando lloraba,
decías, hijo, ya no llores. Cuando sufría, tú me decías, hijo, ya no sufras. Gracias, gracias Padre mío, por tu amor incomparable. Gracias, gracias Padre mío, por tu amor incomparable.